¿Cómo están? Buenas noches, por favor. Vamos a aguardar un minutito. Sus compañeros poco a poco están ingresando a la reunión. Bueno, grupo, yo creo que ya podemos empezar. Eh, Vamos a continuar, por favor, con nuestra unidad temática respecto a las teorías del discurso. Ya íbamos viendo algunas clasificaciones. Vamos a estudiar otra clasificación del discurso, teniendo, teniendo en cuenta algunos aspectos. A ver, uno, de acuerdo, esto lo vamos a pasar súper rápido, a la clasificación según su graduación jerárquica. Vamos a hablar de discursos principales, llamados también protagonistas, o discursos secundarios, que están luego de un tema principal. Podemos hablar también clasificación del discurso según su génesis y desarrollo. Dentro de esos podemos encontrar los dinámicos y los estáticos. Los dinámicos, los discursos dinámicos, son aquellos que evolucionan en el transcurso del relato. Los estáticos, en cambio, permanecen sin cambio alguno. También una clasificación según su grado de complejidad en la configuración. Puede ser plano o puede ser redondo. El discurso plano
es aquel que está creado en torno a una sola idea. En cambio, el redondo, de acuerdo a la complejidad, se denomina redondo, aquel discurso que tiene, no que, o sea, a diferencia del plano, no es que tiene una sola idea, sino que tiene mayor grado de complejidad o ambigüedad incluso. Podemos hablar también de una clasificación según su unidad o pluralidad. Podemos encontrar individual o colectivo. ¿Cuál es el individual? Que tiene una relevancia como individuo que realiza determinadas acciones. En cambio, el colectivo, estamos hablando de una relevancia como una unión de varias personas que realizan varias acciones, ya sea que el discurso no lo haga solo una persona, sino de repente dos, tres personas. Muchas veces hay conferencias que entre dos personas están relatando, están narrando. Esto se ve mucho en el ámbito periodístico, por ejemplo, cuando son dos presentadores los que están a cargo de alguna ceremonia, por ejemplo. Eh, o en eventos sociales. Hablamos también de una clasificación según su actuación en el mundo, que pueden ser también protagonistas o antagonistas. El antagonista es aquel personaje que se opone a los intereses del protagonista. Pero eso ya una clasificación un poquito saliéndonos también del marco del ámbito jurídico. Bueno, vamos a hablar de la estructura del discurso jurídico, de la estructura del discurso jurídico. Hemos hablado más antes sobre el tipo de discursos. Hay algunos que es el esquemático, eh, que tiene una introducción, un desarrollo, cuerpo, desarrollo y una conclusión. Esto lo vamos a profundizar desde el punto de vista del discurso jurídico. Eh, Es importante para el orador jurídico estructurar adecuadamente su discurso. Eh, Debe ser capaz de hablar con claridad y exactitud un orador jurídico, sin excederse en su contenido, pero tampoco sin dejar partes del tema sin tratar. Debe seleccionar muy bien el tema al cual ha de referirse y los límites dentro de los cuales va a desarrollar ese tema, teniendo en cuenta tiempo y espacio. El tiempo y espacio son conceptos muy importantes que un orador jurídico no puede obviar. Es que de eso va a depender el desarrollo adecuado del discurso. En algún momento yo les decía, ya era tendencia antes del COVID, pero ahora con el COVID, peor todavía, de que la autoridad judicial, por ejemplo, si hablamos de un abogado, de un jurista que se va a desenvolver en oratoria ante estados judiciales, se va a participar de una audiencia, de un juicio oral. Ahora es muy común de que la autoridad judicial del tribunal les diga, abogado, usted tiene 10 minutos para exponer sus fundamentos. Eh, Uno tiene que saber distribuir muy bien esos 10 minutos. Muchas veces solamente hacerlos, narrar los antecedentes, se consume, por decirlo así, más de la mitad del tiempo. Y a veces la autoridad judicial a uno le dice, le quedan 2 minutos y uno ya se pone nervioso y termina diciendo cualquier cosa a la rápida sin decir el tema principal como uno habría querido tener. Tiempo y espacio. Hay que tener en cuenta cuál es el ámbito en el cual estamos hablando. Tiempo, bueno, a veces la autoridad judicial misma es la que te dice, o de repente uno cuando tiene que exponer. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hubo varias reuniones para el tema de la coordinación sobre medidas, cuando recién estaba empezando a propagarse el virus, allá por marzo, a los que más hacían callar el auditorio en algunas reuniones que pude participar, eran los abogados, porque hablaban y hablaban cosas que no iban a un punto en concreto. Entonces, hay que tratar de ubicarnos, saber dónde estamos hablando. Ahí, por ejemplo, decían, por favor, es que ya vayan al punto, ubíquense, esto no es un juzgado, hablen al punto, que hablen los médicos. Entonces, ¿qué saben de salud? O sea, que saber cuál es el espacio y tiempo, obviamente. Saber manejar, distribuir bien el tiempo, es más, hacerlo un aliado de nosotros el tiempo para poder expresar nuestras ideas. Entonces, como les decía, el tiempo y espacio son conceptos o son, sí,
sí, conceptos muy importantes que un abogado, que un jurista, a momento de narrar un discurso, no debe obviar. De ello va a depender que tenga un buen resultado con lo que quiera transmitir. En un discurso, cualquiera sea el tipo, ¿se acuerdan que hemos hablado de tipos escrito, memorizado, improvisado o esquematizado? Por más que sea uno memorizado, improvisado, ello se presenta una estructura clásica en 3 momentos. Incluso el improvisado, que les vuelvo a reiterar, cuando hago referencia a un discurso improvisado, no quiero decir a uno que se está realizando de forma negligente sobre la marcha, no, sino más bien el discurso improvisado es propio de la persona que tiene dominio de un tema. Pero aún sea improvisado cualquiera del tipo de discurso, ya el orador se va presentando una estructura, ya sea más amplia, más desarrollada o aunque sea mental, y una estructura básica que está en 3 momentos distintos o en 3 partes desarrolladas. Una introducción, un cuerpo y una conclusión. Es la estructura básica. Y en realidad no es muy bueno ampliar mucho más. Claro que en el cuerpo, dependiendo de la complejidad del tema que se quiere expresar, ya uno puede subdividir, eh, no sé, subtemas, dependiendo de la temática, pero el principal siempre, la estructura principal de un discurso, más aún hablando en el jurídico, va a ser una introducción, un cuerpo de desarrollo del discurso y una conclusión. Cada uno de estos 3 elementos estructurales tiene una diferencia uno del otro. Cada uno de estos 3 puntos cumple una función específica. ¿Qué es la introducción? Esta primera parte del discurso persigue atraer la atención del auditorio, predisponiendo a favor del tema. Esa es su finalidad. No es todavía explicar el contenido de fondo de la temática, ni tampoco irse a las conclusiones. A veces uno en la introducción ya está explicando la hipótesis misma y eso no es aconsejable. Pero bueno, la idea principal es atraer la atención o de repente presentando de forma general el tema que se va a exponer. Preparar al auditorio eh, con cierta inclinación, indulgencia, con curiosidad incluso de lo que pretenda conocer, despertar su curiosidad. El orador debe presentarse a su audiencia señalando cuál es la condición con la cual actúa en el proceso. Más aún si estamos hablando de un ámbito jurisdiccional, si estamos hablando de su intervención en estrados judiciales, hablar de los hechos que el tribunal está juzgando. Pero, a ver, lo que les decía hace rato, teniendo en cuenta 2 elementos que son lugar y tiempo, pero también ubicándose en qué papel está, ya sea como abogado defensor o acusador. Va a narrar los hechos que han pasado, no, todavía no, sino una presentación general de los hechos que se van a exponer en el cuerpo principal, muy sutilmente, esa es la palabra, muy sutilmente, cuál es la intención final, es decir, a qué punto va a llegar. Uno ya puede decir que eso, por ejemplo, ¿no? Que luego de que se explique a su autoridad cómo ocurrieron los hechos, va a poder llegar a la siguiente conclusión. O sea, muy sutilmente. Y que obviamente la conclusión recién se va a exponer con mayor claridad. No es aconsejable que la introducción no sea larga. Debe durar lo necesario para exponer los hechos de forma general, sin cansar a la audiencia, porque todavía no estamos desarrollando el cuerpo del discurso, sino una presentación. El cuerpo o desarrollo del discurso. A ver, ¿en qué consiste? Ya, nosotros, y creo que estas partes lo hemos visto eh, desde el colegio, ¿no? O incluso en otras materias. Una introducción, un cuerpo y una conclusión. El cuerpo es la parte medular del discurso. Es el punto central.
y es donde más... Doctorita, disculpe, se lo escucha entrecortado. Uy, perdón. Ay, sí, miren, justo ahorita me acaba de aparecer en la pantalla, su conexión a internet es inestable. A ver, deme un cachito, voy a ver el tema del Wi-Fi, si algo está pasando. Un cachito. Ah, deme un minuto, quiero ver esto del Wi-Fi. Sí, está medio... No estoy conectada bien. A ver, deme un minutito, por favor. Un minutito. Ujú. Minutito. Ya, chicos, ahora sí me escucha mejor. Sí, doctorita. Perfecto. Sí, estaba viendo algunas cositas del aparatito del Wi-Fi y a veces algún truquito, algo que hay que mover y a veces eso ayuda. No quise conectar y desconectar porque si no se me iba a cerrar la sesión. Bueno, volviendo a nuestro tema, hablando del cuerpo desarrollo del discurso, les decía, es la parte medular de nuestra exposición. Eh, es importante, antes de hablar de estas tres partes, les decía, ¿no? Mucho va a depender el tipo de discurso, si es uno improvisado, uno memorizado, escrito o esquemático, va a depender de cómo vamos a ir estructurando. De repente es una estructura mental y no muy compleja, pero si vamos a hablar sobre todo de un discurso estructurado, es aconsejable que vayamos fijando puntos principales fáciles de recordar y que vamos a ir exponiendo en un orden determinado. Esto se ve bastante en audiencias, sobre todo cuando no les podría delimitar en materia penal, porque ahora la oralidad en civil también se desarrolla bastante. Hay de hecho protocolos sobre celebración de audiencia. Con mayor razón tenemos que saber estructurar nuestro discurso, nuestra exposición en este caso. Pero remitiéndome, por ejemplo, a materia penal, que es lo que a muchos más le llama la atención, a veces civil les parece un poquito monótono, está medio muerto. Em, por ejemplo, en penal, si estamos hablando de una audiencia de aplicación de medidas cautelares y ustedes son abogados de la defensa, tienen que desvirtuar los riesgos procesales de fuga y obstaculización, mostrando además elementos arraigadores de su defendido, como son familia, domicilio y trabajo. Algo de eso ya habrán visto en materia penal. Pero ¿eso qué quiere decir? Que punto por punto acreditar, por ejemplo, cuáles son los elementos arraigadores familia, que tienen certificado de nacimiento de sus hijos, certificado de matrimonio, libre en el colegio de sus hijos, o sea, son elementos arraigadores naturales. Trabajo, si se van a saltar al trabajo, exponer a la autoridad judicial que su cliente trabaja en tal lugar, presentar papeletas de pago, el contrato de trabajo, que esa empresa, si es que estamos hablando del ámbito privado, por ejemplo, que esa empresa es una empresa legalmente constituida, que tiene NIT, que tiene su registro en una empresa, si es pública, de repente su afiliación a la caja, o sea, punto por punto ir exponiendo de forma bastante metódica. Ese es un pequeño ejemplo de muchos que les podría narrar, pero es importante en el cuerpo, más aún si estamos hablando de un discurso esquematizado, que vayan estableciendo puntos fáciles de recordar, que no puedan ser olvidados, porque muchas veces están terminando de exponer o cuando le están dando el espacio, cuando la autoridad judicial dice, por ejemplo, o el tribunal, este tribunal va a pasar a deliberar. Cuando ya está deliberando, a veces el abogado, ay, señor juez o señores miembros del tribunal, me olvidé pasarle ese documento. Y el tribunal muchas veces ya no te da oportunidad para que puedas presentar o exponer algo. Y eso es por desorden.
no porque de repente el cliente no les haya proporcionado toda la documentación, sino porque el abogado no ha sabido organizarse. Entonces, hay que tener los denominados puntos medulares del discurso. Después de finalizada la introducción, se deben desarrollar 4 o 5 puntos medulares, pero eso no es una regla general. Eso va a depender de la complejidad de nuestro tema. Además, el estado del proceso. Si estamos hablando, por ejemplo, en materia penal, en etapa preparatoria, en juicio oral, que va a ser mucho más complejo. Eh, Además de los sujetos procesales, cuántas partes intervinientes, porque puede, si bien hay un demandante y demandado, pero pueden haber 5 demandados o una pluralidad de demandantes o de demandados. Entonces, dependiendo cuál es el estado del proceso en cual se actúa y cuál es la condición que se hace. Si estamos hablando de excepciones, sobrecimientos, condenatorias con atenuantes, beneficios procesales, eso solamente para mencionar algunos puntos. No es estos los fijos, sino dependiendo la materia, dependiendo qué tipo de proceso y aún definiendo qué tipo de proceso, el estado de ese proceso. En materia civil no es lo mismo exponer para una audiencia preliminar que, por ejemplo, para una audiencia complementaria. Una audiencia complementaria, uno ya ha terminado de ofrecer sus medios probatorios, los que tiene que hacer es producir los que no ha alcanzado en la parte, en la audiencia preliminar, y además exponer los alegatos previo a que la autoridad judicial dicte su resolución. O sea, va a depender mucho el tipo de proceso. Si estamos hablando, les aclaraba por eso, por ejemplo, de un discurso de un jurista en estrados judiciales. Va a depender la materia, el tipo de proceso, el estado del proceso, para que se vaya fijando los puntos centrales de su discurso o su exposición o su intervención ante un juez o tribunal. Finalmente, la conclusión, no por el hecho de que lo aconsejable es que tenga una conclusión, siempre. No por el hecho de que sea solamente, se trata por ejemplo, una audiencia preliminar en materia civil, no van a ser una conclusión. Obviamente la parte de los alegatos y conclusiones en materia civil, por ejemplo, no sé si ya lo han visto, lo que es la audiencia preliminar complementaria, las conclusiones del proceso se exponen, el abogado lo expone en una audiencia complementaria. Pero eso no quiere decir que en otro tipo de intervenciones no pueda concluir el abogado su intervención eh, sin exponer una conclusión o lo que quiere que entienda la autoridad judicial. Es importante para eso que la conclusión no sea muy compleja, sino bastante puntual. A ver, con la conclusión se persigue dejar en la audiencia una actitud favorable al orador. Y más aún si estamos hablando de un ámbito jurídico, a nuestro caso como abogados. No es aconsejable concluir nuestro discurso de forma o finalizar abruptamente, sino con una frase, una cita contundente que reafirme lo dicho en el cuerpo del discurso. No necesariamente la conclusión tiene que ser muy amplia. Puede perfectamente en un minuto o hasta menos exponerse la conclusión o los puntos que queremos que tome en cuenta la autoridad. ¿Qué es lo que queremos que tome en consideración a nuestro favor? Como dice ahí en pantalla, en muchas oportunidades un orador ha estado brillante y cuando la audiencia espera que remate su discurso que termina, cesa una exposición de repente sin llegar a ningún punto, sin una conclusión. Y a veces el auditorio dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuándo ha terminado de hablar? Muchas veces nos ha pasado eso cuando exponemos. O de repente, cuando escuchamos a alguien también, cuando exponemos. Muchas veces alguien está exponiendo y termina diciendo, eso sería todo. Y uno dice, pero al final, ¿a qué punto está llegando con todo lo que quiere hablar? Entonces, y aún en estrados judiciales eso pasa. Por ejemplo, remitiéndome a lo mismo, al ejemplo que les daba una audiencia de aplicaciones cautelares, el abogado puede ser que muy brillantemente exponga los elementos irreguladores del imputado. Y eso sabría el señor juez. Y a veces la autoridad judicial dice, el abogado, ¿qué quiere? Con todo esto, ¿qué quiere? Y uno se le olvida a veces, no sé si por los nervios o por no saber concluir su intervención, decir, con estos elementos pretendo desvirtuar los usos procesales, habiéndose demostrado que mi defendido cuenta con una familia, elemento agregador natural que lo detiene,
que impide que pueda darse la fuga, un trabajo con el cual va a, tiene que contar para poder mantener a esta familia que acabo de demostrar, así como un domicilio. Con esto se pretende demostrar de que mi defendido él puede defenderse en libertad y su autoridad pues pueda considerar medidas sustitutivas a la detención preventiva y no optar así por la medida extrema. O sea, muy puntual. Y a veces eso se olvida. Y la autoridad judicial le dice, ¿pero qué quiere entonces, abogado? Así les responde, así les dicen los jueces. Ah, señora juez, libertad. ¿Alguna vez he escuchado? ¿Cómo le? O sea, lo técnico es decir, otorgue medidas sustitutivas a la detención preventiva. Entonces, al punto que quiero llegar, la conclusión es importantísima, muy importante. Decir qué es lo que queremos puede ser en medio minuto, un minuto. No es necesario ampliarse mucho, excederse, pero sí es importante decir de todo lo que hemos hablado, qué es lo que queremos o qué es lo que pretendemos demostrar con todo lo que se ha ido exponiendo. Ya, vamos a ir un poquito desarrollando algunos aspectos también, continuando hablando del discurso jurídico. Este es el punto, bueno, una estructura general principal. Hablamos de una introducción, cuerpo de desarrollo, conclusiones. Dentro de nuestras exposiciones, ya hablando en el ámbito del discurso jurídico netamente, pueden haber distintos tipos de elementos. Estos elementos que ahorita vamos a exponer, por lo general, bueno, en realidad todos son desarrollados en la parte del cuerpo o desarrollo, pero que son, dependiendo, como les decía hace rato, la complejidad del asunto que vamos a exponer, dependiendo la materia, dependiendo el estado del proceso. A ver, luego de que vayamos a estructurar nuestro discurso, hay que darle forma, teniendo en cuenta cuál es el mensaje que queremos transmitir. Entonces, vamos a ver algunos elementos que, que se suelen desarrollar como parte del cuerpo o desarrollo de nuestro discurso. Uno de ellos es el testimonio. El testimonio en cualquier discurso sirve para reforzar las afirmaciones del expositor. Más aún si estamos hablando de un discurso jurídico, dentro del cual constituye medio probatorio de los hechos que se juzgan. Por esto es importante manejar el cúmulo testimonial con la mayor seriedad para obtener óptimos resultados. Bueno, dependiendo si es un juicio oral, dependiendo si es una audiencia preliminar, aún en otras materias, uno de los elementos que les va a tocar desarrollar son las pruebas. Dentro de las pruebas tenemos lo que son los testimonios o declaraciones testificales, que va a reforzar lo que estamos nosotros exponiendo. De hecho, cuando hablamos de materia penal, es es el medio probatorio más abundante. No basta muchas veces lo que el jurista, lo que el abogado está afirmando, sino que esa su afirmación debe reforzar con testimonios que pueden ser presenciales, referenciales. Hablamos también del manejo de otras pruebas. Perdón, dentro de los testimonios hay un aspecto que es antes de hablar del manejo de otras pruebas, hay un punto que es la autoincriminación del cliente. Y esto hablando netamente en materia penal. Puede ocurrir muchas veces que nosotros estamos exponiendo algo, pero pasa que nuestro cliente haya confesado su autoría en determinado proceso, su autoría del delito, en los hechos que se están investigando. En este caso, no le queda a su abogado sino la posibilidad de desvirtuarlo mediante algún medio probatorio de igual o mayor fuerza. O si es que no puede desvirtuarlo, debilitar para, en todo caso, lograr algunas medidas atenuantes a la sentencia o a la determinación que podría llegar la autoridad judicial. Bueno, eso es como un punto para tenerlo en cuenta. Otro elemento que puede ser parte del desarrollo del discurso jurídico es el manejo de otras pruebas.
Manejo de otras pruebas. Nos referimos a la evaluación y presentación dentro del discurso jurídico de otros medios probatorios distintos a lo que puede ser el testimonio y la misma confesión de nuestro cliente. Pueden ser medios técnicos, pericias, medios científicos, en los cuales manejo objetivo les confiere la mayor confiabilidad dependiendo de la calidad e idoneidad del experto. Tiene que ser bastante objetivo el manejo de este medio probatorio. Por lo tanto, si estamos hablando, por ejemplo, de un dictamen pericial, no podemos nosotros hablar por hablar, tenemos que hablar cosas técnicas al momento de exponer, o luego de que un perito de repente nosotros no tenemos ese lenguaje técnico, porque no se olviden que muchas veces estas pruebas son no necesariamente del ámbito jurídico, pues necesitamos saber de qué estamos hablando y no más bien opacar de repente esta prueba con vanas palabrerías, que puede a veces el abogado por querer hablar mucho, manifestar y, como les decía, opacar lo que es una prueba técnica. Bueno, podemos hablar de temas como la estadística o la experticia. Por ejemplo, lo que es la estadística dentro del cuerpo del discurso, se puede hacer, si fuera necesario, referencia a cifras estadísticas que pudieran ser del interés de nuestro caso. También hablamos de la experticia, es un tipo de prueba de gran importancia que emana de la objetividad que le transmite el tratamiento técnico científico dado a la prueba por un especialista. En muchos casos desconocen en el momento de realizar su estudio, cuál fue una razón que haya generado. O sea, son pruebas periciales más técnicas que no necesariamente son jurídicas. A ver, vamos a hablar también de definiciones. Eso es muy importante, saber precisar lenguajes técnicos jurídicos, no solamente en el ámbito penal, a veces confundimos tipos penales, por ejemplo, saber, o bueno, no es que confundimos, a veces la parte adversa quiere hacernos entrar a confusión, por ejemplo, estamos hablando de un homicidio y nos quieren hacer, y el fiscal a veces, si es que estamos con nosotros como abogados defensores, habla como si se tratara de un asesinato, por ejemplo. ¿No? Entonces, pueden llegar a figuras confusas, basadas en hechos que pueden ser atípicos. Entonces, es importante también ir sentando definiciones. Aquí va a importar bastante que sin ser cargosos, hagamos referencia, por ejemplo, a citas de algunos doctrinarios. Según Zaffaroni, por ejemplo, si hablamos en materia penal, o según, si hablamos en audiencias, qué sé yo, de acciones de amparo constitucional, según el tratadista José Antonio Rivera Santibáñez, esta acción de defensa consiste en, por lo tanto, su autoridad, o sea, ser precisos. Es bueno aclararlo porque, como les decía, a veces la parte adversa va a querer tergiversar varios asuntos, temas jurídicos, que uno podría pensar, bueno, el tribunal se va a dar cuenta de que no estamos hablando de aquello, pero no, a veces el tribunal puede llegar a confundir. Yo he visto muchas veces de que a veces el tribunal mismo no se daba cuenta, si hablamos del Tribunal de Garantías Constitucionales, de que la acción se trataba de una acción de protección de privacidad, pero la acción de protección de privacidad protege la privacidad solamente en su elemento, en su dimensión positiva, es decir, diferente a la información en una base de datos, sino en un ámbito espacial. O sea, es importante hacer esas definiciones técnicas, esas definiciones técnico-jurídicas, exponerlas para evitar ambigüedades. Hablamos también de comparaciones como algún elemento del desarrollo del discurso jurídico. Comparaciones entre lo que es conocido y lo desconocido, para clarificar hechos, situaciones, señalando similitud con hechos, situaciones que resulten familiares. Aquí, por ejemplo, dentro de las comparaciones, cuando uno expone, puede hablar bastante o hace uso de lo que son precedentes jurisprudenciales, ¿sí? Señor juez, señora autoridad, señores miembros del jurado,
el Tribunal Supremo de Justicia en un hecho semejante al que nosotros estamos analizando ha fallado de determinada forma. O el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto a la protección de este derecho en este sentido mediante sentencia constitucional número tantos. O sea, eh, es importante sentar precedentes y eso es parte de lo que es el elemento comparaciones, por ejemplo. Va a reforzar además el punto que queremos exponer si hacemos referencia ya a algún precedente, es decir, ya se ha resuelto en este caso o en semejante caso de esta manera, señora autoridad, señores miembros del jurado, señores miembros del tribunal. Y teniendo en cuenta que la jurisprudencia también es fuente del derecho, acompaño a la sentencia constitucional para que sus autoridades puedan darse cuenta de cómo ya ha analizado esta situación jurídica el Tribunal Constitucional en casos semejantes. O sea, hacer comparaciones también es importante. Semejante a ello, pues la jurisprudencia, o sea, y ello es la jurisprudencia, en realidad era una continuación de este punto de la comparación, pero bueno, la jurisprudencia constituida por la interpretación que un tribunal superior o los máximos tribunales han realizado una determinada figura, una determinada situación jurídica. Los hechos también, que se expone bastante dentro de lo que es el cuerpo del discurso. Son datos concretos, objetivos, comprobados o comprobables. Los hechos son únicos y tienen que ser claramente expuestos para que la autoridad judicial luego pueda valorarlos, luego pueda decidir con base en los hechos que se están narrando. Es importante por eso que sean expuestos con claridad, que no se salgan del marco de la realidad y sobre todo con autenticidad. Grupo, aquí por favor voy a hacer una pausa. Me quedan 2 minutitos antes de que se corte la reunión. Por favor, aquí hago una pausa y nos vemos en unos 5 minutitos que les vuelvo a enviar el enlace en tanto se graba esta primera parte.